un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, la Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl, también a través de nuestra app, la app de Cooperativa. Este primer café de lunes 25 de mayo lo vamos a compartir con Luis Ruz, que es presidente del Directorio de Democracia y Comunidad, Centro de Pensamiento de la Democracia Cristiana, con Pedro Pizarro, vicepresidente del Instituto Libertad, que es el Centro de Pensamiento de Renovación Nacional, ex subsecretario de Previsión Social. Ricardo Solari, presidente del Directorio del Instituto Igualdad, Centro de Pensamiento del Partido Socialista, fue ministro del Trabajo, recordemos, y con Claudio Arqueros, que es director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, Centro de Pensamiento del Gremialismo. Los lunes de los centros de pensamiento en este primer café. Comenzamos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Si me permiten, voy a partir con algo que acaba de ocurrir hace unas horas atrás, que es la publicación de Magnificat Humanitas, la primera encíclica del Papa León XIV. Bien interesante porque plantea temas que normalmente acá no están metidos en la política interna y en lo que se está discutiendo, a veces no prestamos atención, pero lanza una alarma contra el tecnofascismo. Dice, quien controla la inteligencia artificial impondrá su visión moral. También habla de justicia social, del capitalismo salvaje. Y fíjense que a propósito de lo que se está discutiendo en Chile, también habla de política fiscal. Y señala el preocupante aumento de las desigualdades y dice esto: se necesitan leyes justas e instrumentos de redistribución que corrijan los desequilibrios, incluso mediante sistemas fiscales que alivien la carga sobre los más débiles y exijan más a quienes disponen de mayores recursos. La fiscalidad, las protecciones sociales y las políticas industriales deben corregir los desequilibrios creados por la concentración de riqueza y poder. Bueno, se esperaba la primera encíclica del Papa. Yo sé que a veces pareciera que las palabras de los líderes de las iglesias, bueno, son como palabras de buena crianza para muchos. No sé hasta qué punto inciden realmente en las políticas públicas o en las decisiones de los países, cuando condena las guerras, etcétera. Pero interesante esta primera encíclica. A ver, de acuerdo a lo que yo más o menos, las primeras frases que les estoy, yo sé que no la tienen que haber leído porque salió esta mañana, pero por lo que les estoy comentando algunas frases, ¿qué reflexión les merece Ricardo Solari? Cecilia, te sugiero darle la palabra a Luis Ruz, que ha estado trabajando sobre estos temas y perfecto, que me envió gentilmente una columna. Después opino con mucha ganas. Bueno, Luis Ruz, entonces. Luis. Hola Cecilia, muy buenos días. Gracias Ricardo por el pase gol. A ver, interesante lo de León XIV, porque de alguna manera se conecta con lo que hace 135 años promulgó la Iglesia a través del Papa León XIII. Estamos hablando de la Rerum Novarum, la encíclica, que fue una encíclica bien señera en medio de un momento de la humanidad de muchas transformaciones en el marco de lo que fue la revolución industrial. Muy brevemente recordar que la Rerum Novarum hace la discusión precisamente de la cuestión social, de los asuntos sociales, y pone una reflexión que es bastante incómoda a propósito de los cambios que estaba sufriendo la época, porque pone de relieve aquellas cuestiones negativas que la revolución industrial estaba trayendo a la sociedad en esa época, esencialmente en Europa, ¿verdad? A propósito, por ejemplo, los abusos de un mercado, de una economía incipiente, la dignidad del trabajo y también el rol del Estado. Y a partir de un conjunto de principios que ponen en valor la Rerum Novarum, que hoy día, a propósito de esta nueva encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas,
recoge de buena manera, obviamente, a la realidad actual. Este es un texto que acaba de salir, por lo tanto, sí. Lo hemos leído muy superficialmente, porque es un texto de casi 50 páginas, si no me equivoco. Y lo interesante de lo que se ha podido recoger, o yo por lo menos lo que he podido leer, es que hace una reflexión precisamente de cómo el cambio tecnológico, la inteligencia artificial, y de alguna forma esta nueva revolución cambia la vida de las personas tanto para bien como para mal. Y lo interesante de lo que hace el Papa León XIV es que nuevamente, por ejemplo, alguna idea gruesa vuelve a poner como algo mayor y digno de cuidado principios que son elementales a propósito de estos cambios que estamos viviendo. Idea muy gruesa, por ejemplo, que la persona debe estar siempre por encima de cualquier cambio tecnológico y que también el bien común debe orientar el desarrollo tecnológico. Hay una idea matriz que obviamente no se opone, por así decirlo, a los cambios y a la mejora de la vida de las personas a través de la tecnología, pero aquello no puede estar supeditado a que la persona termine siendo excluida. Y ahí hace un punto nuevamente que es muy similar a la Rerum Novarum respecto de que el trabajo de las personas debe siempre conservar una dignidad mínima y que por lo tanto es irreemplazable. Y bueno, hace toda una locución al rol de la democracia, al rol del Estado, y es muy pertinente a propósito de la discusión que estamos haciendo nosotros en estos días de una mega reforma que impacta en distintas dimensiones de la sociedad. Entonces, la reflexión que hace León XIV a partir de un conjunto de principios es sumamente interesante traerla también a nuestra discusión, porque también nos va a permitir, entendiendo que la economía es necesaria mejorarla y que acá necesitamos más y mejor crecimiento económico y desarrollo económico, pero aquello no puede perder de vista el impacto en la vida cotidiana de las personas y lo mismo la emergencia de esta inteligencia artificial que nos está cambiando la vida a cada instante. Entonces yo termino con esta idea de cómo preceptos, principios, ideas que muchas veces suenan como una discusión abstracta, son necesarias de tener en cuenta, como el bien común, la justicia social, la idea que el desarrollo o que la economía también tiene una función social. Creo que son cuestiones que hoy día nuevamente en esta encíclica del Papa León XIV se ponen de relieve y que es útil tener en cuenta para nuestra discusión. Claro, ahora yo les decía hasta qué punto influyen las palabras de los líderes religiosos, ¿no es cierto? Bueno, pero siempre son necesarias y generan debate y reflexiones, por supuesto. El párrafo de una política fiscal me llama la atención que el Papa hable de eso también, ¿no? Y lo interesante sobre la inteligencia artificial que en el debate político no está presente actualmente, porque claro, estamos más pendientes de lo que se está votando, lo que se está discutiendo así el día a día, ¿no? A ver, Claudio Arquero, ¿cómo lo ves tú? No sé si alcanzaste a al menos ver algunas frases de la encíclica del Papa. Básicamente lo que está en la prensa, yo no la he leído. Obvio, nosotros claro. vamos a trabajar en la fundación, la encíclica, vamos a sacar un documento al respecto, pero para eso hay que leerla con atención. Yo creo que, a ver, yo rescato el hecho que la inteligencia artificial, como la ciencia en general, no es algo neutro, ¿no? El saber en ese sentido no es algo neutro. La razón es históricamente, y el desarrollo de la razón instrumental ha sido históricamente interesado, ¿no? Cuando ponemos el énfasis en un lugar y no en otro, o en un fenómeno a estudiar y no en otro, en una cuestión que llamamos, que podemos considerar urgente o no, y no en otro, estamos demostrando que la razón es interesada, ¿no? El hecho de que los manicomios tengan un lugar en las ciudades alejados es también una demostración del lugar que ocupa la razón, ¿verdad? La razón, la inteligencia en la vida del ser humano, y yo creo que en ese sentido, insisto, en visto lo que hemos leído por la prensa, uno lo puede entender, ¿no? No hay neutralidad en el desarrollo de la tecnología y de la inteligencia artificial, ¿no? En ese sentido,
Yo me acuerdo el discurso de Benedicto XVI en Naciones Unidas el 2006-2008, ¿no? Que también señalaba aquello, digamos, ¿no? Y desde ese punto de vista llamaba a nunca tener que optar idealmente entre la ciencia y la ética, sino que más bien de adoptar siempre, o que la ciencia pueda adoptar un método que sea respetuoso de la ética, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, que es lo que trato de decir, que el espíritu de esta encíclica, en virtud, insisto, lo que hemos visto, ¿no? Dialoga con eso, con aquello, ¿no? Yo creo que, a ver, para efectos de la preocupación del avance de la inteligencia artificial, así como está, como funciona, yo creo que lo primero, como decía Luis, comparto con él, es el respeto a la dignidad de las personas. La inteligencia artificial, los diferentes algoritmos, en fin, atentan contra la libertad, ¿no? O pueden ser, quiero decir, pueden atentar, son peligrosos para efectos de la libertad de las personas, ¿no? Cuando la ciencia te muestra, cuando las redes te muestran estos contenidos y no otros, hay una tendencia ahí respecto a la cual uno tiene que tener una distancia. Una tendencia a las tecnologías respecto a la cual uno tiene que tener una distancia. Y para eso es fundamental la educación, el acceso a la educación de las personas. Y respecto a la inteligencia artificial, claramente es revolucionario, porque viene no solamente a hacer mucho más productivo el trabajo, a reemplazar cierto trabajo humano también, sino que básicamente a distanciarnos de una actitud, de un quehacer, Cecilia, que es fundamental para el ser humano. Porque si hay algo que nos relaciona con el mundo, en su más amplio sentido, en las diferentes dimensiones, en la dimensión política, en la dimensión ética, en la dimensión humanitaria, en la solidaridad, en cualquiera de ellas, Cecilia, incluso en el progreso mismo, es el pensamiento. Es el pensamiento, eso ya lo decía Heidegger. Pensar es básicamente relacionarnos con el mundo. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, lo que hace León XIV muy prontamente, ¿no?, su papado, es marcar un punto de cercanía, ¿no?, nuevamente con las cuestiones sociales, en diálogo con la tradición de la Iglesia y sus encíclicas. Claro. Ricardo Solari, si lo aterrizamos, ¿no es cierto?, un poco más todavía, cuando el Papa habla, a ver si de ahí lo ligamos con lo que está pasando en Chile, de política fiscal, ¿no es cierto? Son solo, bueno, claro, todo el mundo quiere eso, o se puede traducir en algo concreto, o marca una postura. Cuando dice la fiscalidad, las protecciones sociales y las políticas industriales deben corregir los desequilibrios creados por la concentración de riqueza y poder, y sistemas fiscales que alivien la carga sobre los más débiles y que exijan más a quienes disponen de mayores recursos. De alguna manera, eso sí estoy haciendo un ejercicio demasiado liviano quizá, pero si supongámosle esto el ministro Jorge Quiroz, que sería muy en contra de lo que él piensa, ¿o no? Mira, a ver, no sé muy bien cómo, porque no he tenido el privilegio de leer el texto. Se lo estoy leyendo textual, No, yo sé, pero quería, sin embargo, decir que por lo que se ha transmitido como resúmenes en la prensa, obviamente aquí el Papa, digamos, aborda tres debates muy importantes, que han sido mencionados, ¿ya? Uno, respecto al rol de la inteligencia artificial y el futuro de la condición humana, ¿ya? Ese es un primero, ¿no? Un segundo, respecto del rol que esto va a tener en relación a la relevancia que en la tradición de la Iglesia Católica ha tenido el mundo del trabajo, ¿ya? Y tercero, lo que tiene que ver con el tema de la distribución de los esfuerzos y de las cargas en relación a la vida en común, ¿ya? Ahora, en relación a lo primero, ahí sí que voy a ser bastante aterrizado. La semana pasada en Estados Unidos hubo el periodo del cierre de las graduaciones escolares universitarias, ¿ya? Y cada vez que era mencionado por alguna autoridad de inteligencia artificial se producían pifias de los estudiantes, ¿ya? Esto fue bien impresionante porque fue un hecho totalmente descoordinado, ausente de todo espíritu conspirativo, pero era como una cierta reacción natural. Lo que está pasando es que hay un cierto ajuste. Hoy día hay un par de cartas interesantes en la prensa sobre esta materia, en que las empresas están ajustando precisamente sobre la base del empleo calificado, ¿ya? Contra lo que se pudiera pensar que esto es una gran amenaza para los trabajadores menos productivos, que también eventualmente podría serlo. Hoy día lo que está bajo amenaza es el empleo calificado, el que se está destruyendo,
¿ya? Empleo en las áreas de ingeniería y muchas otras más. Entonces, digo esto porque de alguna manera yo abordo el auge de la inteligencia artificial con mucha curiosidad y mucho interés, y creo que puede tener unos usos por parte de la humanidad notablemente valiosos en toda clase de horas, digamos, de áreas. Pienso en la sanidad, por ejemplo, ¿ya? Etcétera. Pero creo también que hay un punto en donde las sociedades y los gobiernos de la sociedad, me refiero a los sistemas políticos, la democracia en este caso, ya tiene que meditar y debatir respecto a cuáles son sus efectos sobre el conjunto de áreas que abordan. En primer lugar, por el empleo. Entonces, esto es una discusión pertinente al mundo, ¿ya? El segundo es que el fenómeno de desarrollo tecnológico de las últimas 2 o 3 décadas ha dado lugar a un fenómeno que se llama la superriqueza, ¿ya? En vez de haber procesos como acumulativos de creación de riqueza en manos de pocos, este proceso se ha acelerado a un nivel sin precedentes. Pero eso coexiste y convive con la existencia de situaciones cada vez más flagrantes de falta de acceso a los bienes básicos en muchos lugares de la Tierra, ¿ya? En América, en África, en Asia, ¿ya? Entonces, esa contradicción que hay en un proceso rápido y muy acelerado de creación y acumulación de riqueza, que se genera básicamente por los mecanismos de transmisión bursátiles y otros, son contradichos por personas que no tienen, digamos, acceso a prácticamente nada. En primer lugar, ni siquiera poder alimentarse y para poder tener lo mínimo. Entonces, esa discusión es una discusión básicamente ética, también política y por sobre todo en algún momento podrá ser también fiscal, como tú has dicho, ¿ya? Pero creo que también anda dando vuelta. Es decir, aquí tienes 2 debates instalados: uno, el impacto de la inteligencia artificial sobre el mundo del trabajo, y sobre, como se ha dicho por parte de los 2 panelistas, desde el modo en que nos aproximamos al conocimiento y a la verdad al final, ¿ya? Y luego este otro impacto sobre la base de la acentuación de ahora. En respecto a lo que ocurre en Chile, a mí me parece que estos debates obviamente deben iluminar, tal como iluminó Reno Novarum, el hecho de que en Chile hubiera un debate de verdad sobre legislación laboral y sobre protección social a principios del siglo XX. Eso efectivamente en Chile el impacto de Reno Novarum fue muy, muy grande, ¿ya? Y creo yo que un debate de esta naturaleza, es cierto, el peso simbólico, cultural, político de la Iglesia en 120 años ha disminuido significativamente, pero no deja de ser un interlocutor absolutamente esencial de considerar en las conversaciones. Entonces, yo creo que sí puede incidir, pero además pienso que los debates que están ahí instalados tampoco son de corto plazo, y no quiero banalizar ya aquello, indicando cómo esto puede, digamos, afectar en el pensamiento y en la conciencia íntima del ministro de Hacienda, Quirós, ¿ya? Creo que entre medio hay un salto largo. Por supuesto. Pero el debate yo creo que puede ayudar a acompañar esta conversación, ¿ya? A eso me refiero. ¿Para qué sirven estas reflexiones en quienes toman las decisiones, ¿no? Ayer leí una entrevista muy interesante de Josefina Eraos, que es una filósofa, ya en relación al tema de las lecturas que hacemos respecto a nuestra conflictividad social, ¿ya? Y eso me parece que también apunta en la misma dirección. Es decir, en la medida que ignoremos el hecho que en nuestra sociedad hay muchísimas carencias y hay muchísimas seguridades que conseguir para las personas, estamos dándole un poquito vuelta a la espalda a la realidad, y con lo que se está proponiendo y con el debate que hoy día tenemos no alcanza, creo yo. Ahora, cuando yo hacía esta, digamos, banalización, como dices tú, Ricardo, con toda la razón, era simplemente una provocación para ver hasta qué punto todas estas palabras, y que tanto se celebran siempre y tanto respeto generan, ¿no es cierto?, puede recoger la dirigencia política, las autoridades, el poder político, los distintos países, para que de verdad sirvan de algo. A eso me refería, hasta qué punto se hacen cargo, ¿no? Pedro Pizarro, ¿cómo lo ves tú? Buen día. Hola Cecilia, buen día, saludos a todo el panel que nos están escuchando hasta ahora. A ver, tal como estaban señalando, salió hoy en la mañana, así que una lectura más
más a fondo aún no se ha podido hacer, pero de los temas que se han ido comentando, hay varios que son bien relevantes y que uno trata como de aterrizarlo a la discusión del día a día, sabiendo de que, claro, es un salto, es un abismo bien largo, pero el tema de la inteligencia artificial, que es lo que viene, es lo que está acá, está presente y va a estar en el futuro cercano, tratar de no olvidar que es una herramienta, pues hay personas como que han tratado como de reemplazar la actividad humana a través de lo que es inteligencia artificial. Uno lo puede ver también de repente en una universidad, no sé, los que hacen clases, de repente le habrá llegado algún trabajo o algo que uno se da cuenta al tiro que está hecho con la inteligencia artificial, uno dice, ok, use la herramienta, pero úsela, pero siga metiendo inteligencia humana, siga analizando, siga manteniendo esa capacidad de razonar y que no se reemplace. Y eso hoy en día es cuando uno trata de aterrizarlo en el mundo del trabajo. Bueno, tenemos toda una discusión respecto al tema de la capacitación, o sea, vemos que la franquicia Sense se va a mantener, pero que claramente hay consenso en que tiene que hacerse mucho ajuste. Bueno, todo ese ajuste tiene que ir también regulado en el buen uso que se puede hacer de esta inteligencia artificial a nivel de capacitación y a nivel del trabajo que venga. Por ejemplo, cuando lo vemos en materia fiscal, vemos el tema de una palabra que me llamó la atención ahí, lo que se estaba señalando, el tema de la redistribución. O sea, redistribución es cómo se usa la plata, es decir, orientarla hacia los que menos tienen, hacer un buen uso, que es como un mínimo ético que uno diría dentro de lo que es el uso de los recursos públicos. Es llamativo que se use la palabra redistribución porque estamos hablando ahí de uso. Cuando hablamos de las personas vulnerables, bueno, estamos hablando, por ejemplo, lo voy a seguir aterrizando el día a día, sé de que es como simplificar el discurso, pero tratando de acercarlo. Hablamos del tema de las contribuciones a los adultos mayores que sean más vulnerables. Claramente tenemos que tener una política de irles aliviando la carga por ese lado. O sea, creo de que es un muy buen elemento para efectos del debate. Hay que tratar de llevarlo, creo yo, a lo que es el debate del día a día, porque de repente uno se puede quedar como en la idea, en el tema más abstracto, que es sumamente cómo debe partir este tema. Pero probablemente eso va a quedar más a nivel académico, a nivel más teórico, pero creo que hay que llevarlo a lo práctico, hay que llevarlo al día a día, y eso es lo que uno trata de ir haciendo, y probablemente es un elemento más a considerar, un elemento importante para los que somos católicos, claramente, que nos hace peso lo que diga lo que diga el Papa, y hay que traerlo a la discusión porque tenemos harto tema en lo que es aplicable. Ahora, incluso a propósito de inteligencia artificial, recordemos que en la mega reforma que se está discutiendo, que ahora va al Senado, ¿no es cierto? Había un artículo sobre inteligencia artificial, ¿no es cierto?, que fue rechazado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, ¿ya? El objetivo era buscar permitir que los sistemas de inteligencia artificial utilizaran y entrenaran con obras protegidas, texto, imágenes, música, sin necesidad de autorización ni pago a los creadores, ¿se acuerdan? Y hubo un rechazo, en fin, aunque el ministro dijo que todos esos artículos se van a volver a reponer en el Senado, se va a intentar, con algunas seguramente variaciones, ¿no? Entonces, claro, ahí donde uno, más allá de ser católico o no católico, cuando uno ve estas reflexiones de personas con cierta autoridad filosófica, política, moral, de conocimiento, le pueden servir para reflexiones de temas concretos que están discutiendo en este momento, ¿no? ¿Es posible eso, Luis Ruz? O sea, efectivamente, la gran contribución práctica, Cecilia, de este tipo de cartas, de reflexiones, es que llevan cierta mirada de la sociedad, ciertos principios a la realidad. Y ahí está la gran contribución a propósito de cómo entender este tipo de cuestiones. Y en el ejemplo que colocas tú de este articulado, efectivamente hay una gran contradicción en la propuesta del gobierno, porque en definitiva, por decirlo de manera muy coloquial, es dejar al descampado en manos de estas grandes empresas tecnológicas la información y los contenidos que muchos actores en la sociedad, en este caso en nuestro país, trabajan en función de aquello. Es decir, por ejemplo, un medio de comunicación que no pueda poner en valor el trabajo que hace con sus periodistas, con sus investigaciones, si esta ley se aprueba, ese articulado se aprueba en las condiciones en que lo presentó el gobierno, claramente va a afectar el trabajo de estas personas. Y además hay una segunda consecuencia que tiene que ver con el funcionamiento de la misma democracia, que es cómo tú tienes certeza de lo que se está diciendo en un portal o en cualquier acceso a información sea realmente veraz.
Entonces, esa es la discusión práctica que tiene este tipo de cuestiones cuando se ponen en perspectiva de la realidad. Claro. Y cuando, por ejemplo, se pone el rol del Estado, a propósito del párrafo que leíste hace un minuto, de por qué el rol del Estado, el fisco y los impuestos, qué sé yo, porque precisamente se está haciendo cargo de una realidad que le explicaba también Ricardo, de esta alta concentración de la riqueza, de las diferencias que hoy día persisten en nuestras sociedades, que duda cabe, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero, y también el impacto que aquello tiene en la vida cotidiana de las personas, en el empleo, en el acceso a derechos sociales o prestaciones básicas como salud y educación. Entonces no es una cosa en el aire, no es solamente un ejercicio teórico o vinculado a una religión en particular, va mucho más allá y tiene consecuencias prácticas. Entonces uno le pediría también en este caso, yéndole ya a la contingencia, al ministro Quirós, que al leer esta encíclica y también conociendo la historia de la economía política de Occidente, de la renovaron hacia adelante, más de 135 años, la discusión del fondo es la misma. Es que necesitamos una economía pujante, es cierto, pero esa economía tiene que estar al servicio del bien común de la mayoría y no de unos pocos. Y lo que hoy día estamos discutiendo en Chile es precisamente cómo nos ponemos de acuerdo en una nueva estrategia de desarrollo para los próximos 20, 15 años, no sé cuánto. Pero eso tiene que estar, por así decirlo, construido en un gran pacto sin dejar afuera a ningún sector de la población y de la sociedad. Bueno. No es solamente un tema meramente economicista, sino que tiene un trasfondo mucho mayor. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta, a propósito ya de cómo ha ido derivando la reflexión, justamente nos vamos a entrar ahí al terreno más contingente, ¿no? Sobre lo que se está discutiendo en estos momentos en Chile. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos entonces en este primer café de hoy con Claudio Arqueros de la Fundación Jaime Guzmán, con Ricardo Solari del Instituto Igualdad, el Partido Socialista, Pedro Pizarro del Instituto Libertad, Renovación Nacional, con Luis Ruz de Democracia y Comunidad, la democracia cristiana, ¿no es cierto? Y bueno, ya han reflexionado a propósito de la encíclica del Papa León XIV y decíamos, lo traemos ya a al debate que se está dando en Chile por esta mega reforma que es después de todo es bien importante esta reforma porque es profunda, porque es de fondo, porque se supone que va a durar muchos años y porque aborda distintos puntos, ¿no es cierto? Y aspectos de la economía y la política. Ayer el ministro de la SECPRES, ¿no es cierto? El ministro, de Interior, ministro Alvarado, dijo que no tiene problema en abrirse a que se pueda demorar más la discusión, o sea, no a ir a mata caballo así rapidísimo, pero con ciertas condiciones. Si yo veo que de verdad la oposición hay ánimo y voluntad y disposición de acuerdo, bueno, podemos dar más tiempo. Pero si al final del día no se puede, bueno, nos apoyaremos en los votos que efectivamente tenemos, ¿ah? Y diciéndole a la oposición que traigan propuestas, en fin. A ver, de acuerdo a cómo ha ido avanzando y con lo que has observado, Claudio Arqueros, ¿cómo hay algún cambio en cómo se está llevando a cabo esta discusión después de lo que pasó en la Cámara de Diputados? Sabemos que en el Senado empieza todo de nuevo, ¿no? Pero respecto a las fuerzas políticas... Yo creo que evidentemente lo que está mostrando el gobierno es un ánimo de llegar a mayor consenso. El ministro ya no es primera vez que, el ministro Alvarado, no es primera vez que emplaza a la oposición, particularmente al socialismo democrático, y yo creo que desde el punto de vista político la pelota está ahora en la oposición. La pelota está en la centroizquierda, básicamente para que se propongan alternativas, ¿no? Y básicamente porque lo que aquí hay que demostrar es que no hay un ánimo de obstrucción,
no hay un ánimo de frenar, no hay un ánimo finalmente, no hay una filosofía de fondo respecto del proyecto en su conjunto, digo, respecto al rol del Estado, ¿no? ¿Se acuerda que lo hemos venido conversando? El hecho de que sí. Yo creo que finalmente aquí hay una diferencia de fondo, porque se tiende, lo que va a leer, lo que ha leído la centroizquierda, el socialismo democrático, es que aquí se jibariza el Estado y frente a eso ellos tienen una posición de fondo histórica y coherente, y en virtud de eso esto es la respuesta que nosotros vemos, pero además hay una reacción, ¿no?, que es la que ha venido ocurriendo en los últimos años respecto de una ausencia, si usted quiere, de una diferenciación del socialismo democrático respecto a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que aquí hay un llamado a la centroizquierda. Yo creo que hay una oportunidad, pero me quedan unas dudas. Yo ayer escuchaba a Álvaro Elizalde en una intervención televisiva señalando que básicamente la idea el no apoyar la idea de legislar guarda relación con, efectivamente, afirmaba nuevamente lo que yo estoy diciendo, ¿no?, que hay una diferencia de fondo con el proyecto, y es que es una idea mala. Entonces, a mí hasta ahora no me queda claro cuál va a ser, y lo que yo espero, ¿no?, es cuál va a ser la posición del socialismo democrático, porque al final del día lo que queda abierto ayer es que, bueno, no tenemos mucho que decir aquí porque tenemos una diferencia de fondo. Yo creo que el Senado siempre es una oportunidad, siempre todo, y que lástima que sea así, ¿no? Es decir, vamos a empezar de nuevo, el Senado se muestra un poco más maduro, esa es la impresión que siempre se tiene, uno esperaría que en la Cámara fuera distinto, pero yo creo que lo más importante al final del día es que el gobierno tiene la disposición, que el ministro Alvarado más toma un rol protagonista, ¿no?, políticamente en este proyecto, y en ese sentido la oposición es la que tiene una oportunidad. Yo creo que eso es lo más importante que deja aquí. ¿Por qué? Porque al final la idea de que, perdón, con esto termino, de que el gobierno no dialoga, de que esa es la idea, ¿no?, de que nos están pasando por encima. Bueno, si esa era la discusión, o esa era parte de la queja, hoy lunes, lo que uno debiera esperar es, bueno, la respuesta de la oposición al llamado que hace el ministro Alvarado. Ahora, a propósito de esto del diálogo y del socialismo democrático, recordemos que el ministro Quirós, y como recuerda ahora Claudio Arquero, ¿no es cierto?, haciendo este llamado al socialismo democrático, que se despegue del Frente Amplio y del Partido Comunista, de alguna manera es sabotear el diálogo, ese llamado. ¿Cómo lo ves y en qué está el socialismo democrático después de aquello, Ricardo Solari? No, mira, lo que pasa es que el punto nuestro en relación al proyecto, eso va más allá de la afinidad mayor o menor a nuestros aliados, digamos, en la oposición. Tiene que ver con que nosotros no creemos en que es bueno para Chile, y creemos al revés, que es profundamente dañino para Chile que se bajen impuestos sin las compensaciones adecuadas. Ese es el corazón de nuestro... Y eso, digamos, de alguna manera se confronta con la idea del corazón de la propuesta del gobierno, en donde no hay una compensación explícita, medible. Incluso ya estaba viendo que hoy día conoceremos bien el informe de finanzas públicas. Se supone, sí. Que no hay compensación, y por tanto esto va a tener un efecto extremadamente negativo para el futuro. Y cuando tú tienes esa convicción, Cecilia, que la tenemos, es muy difícil empezar una discusión sobre los detalles, ¿ya? Pero queremos hacer esa afirmación. El proyecto actual en discusión va a generar un daño y una erosión fiscal relevantes en el futuro, que la compensación ofrecida, que es un hipotético crecimiento hacia el futuro, no lo resuelve. Ese es el ánimo nuestra disposición. Ahora, si hay, y esto que yo te estoy diciendo lo dicen muchísimos economistas también del oficialismo, ¿ya? Y si eso no está en el ánimo, entonces la verdad es que no es una incoherencia ni un acto hostil, sino una afirmación, digamos, de convicción, el rechazar la idea de legislar. No es un acto de obstruccionismo. ¿Pero hay alguna propuesta de parte de ustedes en ese sentido? O sea, por ejemplo, ministro, compensemos de esta manera. Perdona, lo que ocurre es lo siguiente, que es que como tú tienes una cantidad de rebajas tributarias tan significativas en tantos ámbitos, ¿ya?
la trayectoria del punto principal, que es la reducción del impuesto corporativo y su compensación, se hace extremadamente difícil de proponer, ¿ya? Porque es una cantidad muy grande de recursos, las estimaciones varían, ¿ya? Pero son demasiado grandes entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, tú tienes, pero además le agrego la invariabilidad sobre proyectos de $50 millones, y ahí decimos, pero perdón, esos no son proyectos de largo plazo, son proyectos que tienen rentabilidades, algunos de ellos en el corto plazo. O tú dices después, yo sin ninguna focalización elimino las contribuciones a los grupos de altos ingresos, sin ninguna focalización. Entonces, el punto es el enfoque, y ahí tenemos una discrepancia. Y una vez que, digamos, y si no nos podemos acercar en ese punto, es decir, en que nos sentamos y decimos, si puede haber un impuesto corporativo, porque Ricardo, puede haber una baja del impuesto corporativo, Ricardo, pero esto requiere unas compensaciones que tienen que estar establecidas en el corazón del proyecto, y no simplemente aquí un deshuese. Pero Ricardo, ¿por qué no como propuesta no toman la idea del ministro Marcel, que estaba de acuerdo con rebajar el corporativo con compensación y tenía una propuesta clara que fue rechazada? ¿Por qué no tomar eso y proponerlo? Es que lo que pasa es que eso fue en el contexto de una reforma tributaria, Cecilia. Esto se llama Plan de Reconstrucción Nacional. Bueno, pero hay una reforma tributaria déjame en el decírtelo. medio. ¿Por qué hace una diferencia? Porque Marcel no se metía ni con la franquicia tributaria del CENSE, ni con las contribuciones, ni con el impuesto a la herencia, ni integraba el sistema de... Ni la invariabilidad. No, era una discusión. Claro, entonces esto no es un asunto, por eso que a mí me parece muy importante establecer el sentido de nuestra proposición. Nosotros creemos que esto va a tener un efecto incluso devastador para las finanzas públicas. Entonces no hay por dónde. Años. No hay ninguna posibilidad. Está difícil. No, está difícil. Ahora, yo creo que no hay que devaluar ni devalorar el llamado del ministro Alvarado, en el sentido de darse más tiempo, conversar todo esto. Me parece que es un cambio de tono muy mayor. Ojo, no hay que desechar el hecho de que el gobierno haya perdido tanta popularidad en un periodo tan corto de tiempo, menos de 90 días, 15 puntos de aprobación o de apoyo. ¿Ya? Sí. Esto porque, perdona, las ideas no están provocando unir al país, por el contrario, lo están transformando de nuevo en un país de bloques, y eso es muy negativo. A ver, Pedro Pizarro, a propósito de Renovación Nacional, llama la atención las palabras de la senadora María José Gatica, no sé si las leíste, cuando le pide al gobierno que los escuchen a ustedes. No puede pretender que el Senado sea un buzón, dice el ministro Quirós, no puede pretender eso, donde él fije el inicio y el término de un proyecto de ley, nosotros tenemos opinión. No puede ser que porque sientan que tienen un voto seguro con nosotros no nos quieran escuchar. Hago un llamado al ministro Quirós a poner oreja, no cerrarse a la discusión, en fin. Pedro. A ver, efectivamente parte una nueva discusión pasada a la Cámara. Hay realidades distintas. El Senado hemos visto el último tiempo que es el lugar donde se logran los acuerdos. Quiero hacer ahí el recuerdo de la reforma previsional, que cuando se empezaba a discutir en materia de pensiones, que me tocó participar varias veces, habían posiciones muy distantes, y al final en el Senado se logró un entendimiento y se logró una buena reforma, que es la que está en implementación hoy en día. Yo espero que ese es el espíritu del Senado, y eso de repente requiere tiempos, y es bueno ahí valorar la disposición del ministro Alvarado a que estén esos tiempos. O sea, aquí pensar que en el Senado no va a poder llegar y decir tengo suma urgencia, así que tienen un día o 2 días para discutirlo y pasamos. Probablemente ese tipo de temas se podrán hacer en la Cámara, pero en el Senado uno espera una cosa más reposada, que se pueda avanzar. Yo creo de que gran parte del proyecto va a terminar avanzando. Hay algunos puntos, no fuera, yo creo que hay algunas diferencias. Pero Pedro, por ejemplo, lo que dice Ricardo Solari, o sea, es de fondo. O sea, acá el corazón mismo de la reforma no la comparten, entonces tal vez va a tener que ser como dijo el propio el ministro Alvarado. Bueno, si no, lo haremos con los votos que tenemos y punto. A ver,
compartimos de que hay que hacer una rebaja a nivel de impuesto corporativo, y eso también lo planteaba en su momento el ministro Marcel. El tema de las compensaciones que se plantean. Ahora, se han planteado varias ideas que yo creo que son bien interesantes de ver. Estaba el tema del impuesto al juego ilegal. Estaba escuchando al senador Walker un poco antes de empezar el programa, que eso también recauda una cantidad. Entiendo que hay una propuesta respecto de los vapers o estas otras cosas así. O sea, ¿impuesto a qué dijiste? Perdón, para que quede claro. Al tema de los vapers o a estos cigarros electrónicos o algo por el estilo, también he visto que está esa propuesta ahí sobre la mesa. O sea, uno puede buscar alternativas para efectos del tema de las finanzas, y hay algunas ideas que se están discutiendo. Hay una serie de cosas ahí que están dando vueltas. O sea, a lo que voy, creo que puede haber, o sea, concuerdo, están lejanas las posiciones y puede ser de que requiera un tiempo de maduración y un tiempo de discusión. Lo importante en un comienzo es la disposición a llegar a esos puntos de entendimiento, porque uno va viendo de que van surgiendo algunas cosas o algunas ideas que podrían llegar a tener orilla dentro de la conversación, pero dentro del corazón de lo que es la baja de los impuestos corporativos, creo que no tenemos mucha discusión. La discusión va en que si se compensa o no y cómo. También en lo que es el tema de empleo, el tema del subsidio, que es de lo más caro que hemos visto dentro de lo que tiene un costo más alto dentro del megaproyecto. Tampoco hay tanta discusión de que se tenga que hacer, pero sí tenemos discusiones en temas CENSE, que eso es transversal. De hecho, Renovación Nacional también votó en contra ahí, porque esto no se puede llevar a una discusión binaria si se mantiene o se elimina. Lo que hay que hacer es perfeccionarlo y mejorarlo, y eso va a requerir también cierto reposo y cierta discusión y escuchar diversas opiniones. Sí, a Luis Ruz, por supuesto, tu opinión, y también iba a agregar el llamado de Jorge Quiroga a la democracia cristiana, que me imagino algo tendrá que decir también Luis Ruz. Vamos. Bueno, efectivamente es lo que no hay que hacer, porque ese tipo de desplazamientos solo generan distancia y desconfianza. Luis, perdón, por si la gente no sabe de qué estamos hablando, que el ministro Quiroz dijo en una entrevista: la democracia cristiana tiene que madurar la nueva situación política, tiene que hacer una reflexión más profunda, comparando con el Partido de la Gente, poniéndolo como ejemplo, y eso generó reacción en la democracia cristiana. Por ejemplo, la senadora Proboste, que dijo: el ministro Quiroz le pide a la DC madurar y a la gente aguantar. Les recuerdo que nuestro partido en 69 años ha demostrado con creces su compromiso con Chile y su gente. Ministro, las convicciones no se negocian, el país avanza con diálogo, no imposiciones ni descalificaciones. Estoy leyendo una de las muchas reacciones de la democracia cristiana. Luis Ruz. Sí, efectivamente, no cayeron bien esas declaraciones. El presidente del partido electo, Álvaro Ortiz, también en la misma línea, y prácticamente todos los diputados y senadores de la democracia cristiana reclamando el tono y la forma de ese mensaje del ministro Quiroz. Y como decía hace un minuto, es lo que precisamente no se debe hacer en este tipo de discusiones. Yo acá me quedo más bien con la ventana que abre el ministro del Interior para abrir una conversación de mayor alcance. Y yo por eso creo que el gobierno debería asumir que el país requiere un acuerdo en esta materia, un acuerdo que tiene que ser económica y fiscalmente viable, que también tiene que ser políticamente representativo y socialmente justo. Si no cumplimos con esas características, vamos a seguir, y aunque el gobierno tenga los votos y apruebe una legislación, vamos a seguir en esta lógica pendular, que en un par de años más va a aparecer otro gobierno de otro signo político y va a echar abajo una reforma de esta envergadura. Entonces, yo creo que acá, de cómo nos sentamos a la mesa y la perspectiva de cómo se hace el diálogo es fundamental. Solo un par de antecedentes. Creo que es importante que el gobierno además tome nota que el presidente Kast cuenta hoy día ya no con el 58% que tuvo en la segunda vuelta presidencial. La cuenta corriente se agotó, por así decirlo. Y también hay que decir que la discusión que viene en el Senado no va a ser solamente una prueba de economía, sino que va a ser esencialmente una cuestión política. Y por eso creo que en el Senado se va a provocar una revisión mucho más exhaustiva de cómo se hace esta reforma y los contenidos que conlleva. Entonces, yo así un consejo que no me lo han pedido, pero uno le podría sugerir a la moneda que vea la experiencia comparada a propósito de cuando se enfrentan este tipo de reformas y discusiones tan grandes, y la experiencia comparada demuestra que las reformas estructurales como esta
tienen mayores probabilidades de éxito cuando incorporan de manera honesta, genuina, las miradas de distintos sectores políticos. Y yo, ¿por qué no decirlo? Y el gobierno tal vez podría imitar al gobierno anterior de convocar a una comisión técnica, política, digamos, que pueda digerir los distintos temas y poder tener sobre esa discusión, que con solvencia técnica, pero con representación política, un acuerdo sobre la base que se puede avanzar. Pero querer avanzar como se hizo en la Cámara de Diputados creo que no es viable política y económicamente bajo ningún precepto. Ahora, ¿se puede llegar a un acuerdo como sea, con buena voluntad, con tiempo, sin tiempo, como sea, cuando hay diferencias tan de fondo, ideológica en el buen sentido de la palabra, no es ese sentido que a veces negativo se le da, sino de convicciones. Claudio Arquero, ¿sí, Luis? ¿Sí? Perdón, sí, muy breve. Yo creo que sí. Recuerden, por favor, la discusión de la reforma de pensiones del gobierno pasado. La distancia sideral que había entre la propuesta inicial del gobierno y la proposición de la derecha. Pero con voluntad, con generosidad y poniendo el bien superior del país, pensando en Chile, en lo que tenemos que hacer, creo que se pueden acercar posiciones. ¿Sí? Esto es la esencia de la política. Si no dialogamos y no conversamos y no intentamos llegar a acuerdos, mejor nos dedicamos a otra cosa. A ver, Claudio Arquero, y quería hacer mención a... Sí, querías decir algo, Claudio, ya. Sí, no, muy breve. A ver, Cecilia, yo mira, aquí... Sin entrar en detalles, porque además no lo recuerdo perfectamente, pero aquí tuvimos ya una reforma tributaria del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que si bien se adhirió la centro-derecha, ¿no? Se han hecho reformas, se ha criticado el efecto que ha tenido para el crecimiento, ¿verdad? Sí. Sí, la derecha pone un punto de inflexión ahí más allá de lo que ocurrió en la contingencia, y después de eso las reformas tributarias entre medio de los procesos constitucionales, ¿no? Se ha rechazado de un lado, ahora se viene a rechazar de otro. Yo voy a repetir lo que he dicho en otras ocasiones. Yo creo que aquí pareciera ser, todo indica que hay una diferencia de fondo y que lo que lee la izquierda, lo que lee la centro-izquierda, desde la centro-izquierda hasta la izquierda, es que esto es parte, ¿no?, de un proyecto más profundo que tiene que ver con la jibarización del Estado, y eso no están dispuestos a aceptarlo porque hay una definición de fondo al respecto. Y el país tiene diferencias. Lo que acabo de decir es, las reformas tributarias han sido temas de discusión y de críticas profundas y medulares en la discusión política, digamos, los últimos años, y esta es una más. Entonces, claro, cuando Luis dice, mire, la idea es que aquí evitar que venga un péndulo, pero si el péndulo está, sí, lamentablemente somos parte de eso. Hay diferencias en proyectos de país, y esto es parte de ese proyecto. No digo que es el centro, pero es parte de esas diferencias de proyecto país, porque cuando yo escucho a Ricardo decir, mire, si aquí hubiese compensación, ok, no digo qué, pero estoy tratando de interpretar, pero esto es lo que proponemos nosotros, y pareciera ser que no digo es un detalle así marginal, pero cuando dice, mire, estamos proponiendo compensaciones, pareciera ser que eso no impediría, a mi juicio, el aprobar la idea de legislar. Pero cuando yo escucho, insisto, al exministro Elizalde y una de las personas candidateables para las próximas elecciones del Partido Socialista, decir, no, aquí la idea es mala y por eso la hemos rechazado, en fin, la estamos rechazando. En fin, lo que veo yo es que hay una diferencia que es más de fondo. Y eso es lamentable. Yo creo que si la diferencia no es de fondo, sino que básicamente de los mecanismos, de cómo, por ejemplo, en este caso decía Ricardo, se compensa, la pregunta es, bueno, ¿por qué entonces no se aprueba la idea de legislar? Porque eso no implica que se va a aprobar el proyecto, ¿no? Después de eso se discute, ¿no? Yo creo que las señales que me indican a mí es que la diferencia, más bien, Cecilia, para ser honesto, son más de fondo. De la misma manera que la reforma tributaria del ministro Marcel fue rechazada por la oposición de la época, la derecha también, porque era un tema de fondo y no se aprobó la idea de legislar tampoco en aquel momento. Por eso le digo, yo creo que la idea de que, mire, evitemos el péndulo, es que yo creo que todo me indica, insisto, yo quisiera que no fuera así, que las diferencias son más de fondo, Cecilia, es lo que se indica como proyecto País para Arriba. Vamos a comerciales, las noticias y a la vuelta ya el último bloque de nuestro primer café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos en este primer café de hoy con Luis Ruz de la Democracia Cristiana, Pedro Pizarro, Renovación Nacional, Ricardo Solari, el Partido Socialista, Claudio Arquero, del gremialismo de la Fundación, Jaime Guzmán. Bueno, a propósito de lo que se viene en el Senado, importantísimo esta mega reforma que se va a discutir, ¿verdad? Y ya estaban comentando ustedes. Quería preguntarle a Pedro Pizarro, sobre todo, sobre la actitud del senador Kuzanovich, que hoy en una nueva entrevista ha dicho que pídanme disculpa y denme cosas para Magallanes. Mi voto no va a ser barato, va a costar el doble de lo que negociaron con los demás. Esto es en serio, como diciendo esto no es chiste, estoy dispuesto a conversar, pero tienen que darme algo de lo que yo estoy pidiendo. Esta frase, mi voto no va a ser barato, va a costar el doble de lo que negociaron los demás. Yo sé que para ustedes que tienen trayectoria en el mundo político, en el ejercicio del poder político, en el debate político, van a decirme, bueno, así es la política, son cosas de la política, pero tal vez para la ciudadanía no está escuchando, que no estamos ahí adentro, puede llamar la atención. ¿Cómo hay que entender esto, Pedro? No comparto para nada las declaraciones del senador Kuzanovich, o sea, creo de que la discusión tiene que elevarse mucho más y no seguirse bajando en el fango, y en ese sentido no las comparto. Puede ser un arrebato, puede ser algo así, pero... Es que ya van 3 entrevistas y va diciendo lo mismo. Sí. Ahora, el senador Kuzanovich es ex-RN, así que como partido no tenemos mucha vinculación con ese tema. Pero lo conoces. Lo conozco, por eso es que lo puedo decir directamente, no comparto las declaraciones, esperaría un debate más alto, ese tipo de cosas ocurren, pero plantearlo de ese modo creo de que no es la forma. Creo de que yo esperaría sobre todo en el Senado un debate mucho más alto a nivel de ideas, a nivel de contraponer posiciones, pero no este tipo de cosas de que, bueno, si quieren que yo vote lo que sea, tengo que tener cosas para efecto de la región en que estoy. Sí. No es la forma de hacer política y menos en el Senado. No es la forma de hacer política. Ahora, ¿qué es pero significa esto un riesgo real para el gobierno de no contar con el voto de este senador? Pero ¿cómo se entiende esto? ¿Qué es lo que puede estar pidiendo? ¿Esto siempre ocurre así, Ricardo? Mira, yo en primer lugar yo creo que esto es el resultado de una estrategia que se le llama del pirquineo. Cuando tú no buscas acuerdos amplios y andas buscando mayorías transitorias, surgen este tipo de fenómenos, ¿ya? Es un rasgo de nuestro régimen político que infortunadamente ha sobrevivido a muchos intentos de reforma, en donde al final lo que muchas veces se hace, a mi juicio muy equivocado, es tratar de conseguir adhesiones sobre la base de transacciones. Pero lo que hace el senador Kuzanovich es una práctica que muchas veces en las últimas décadas se ha hecho por parte de parlamentarios. No es ni el primero ni será el último. A ver, ¿qué es eso? No tengamos un tipo de organización pero explícalo así partidaria que tenga... Pero explícalo para la ciudadanía, a ver, común y corriente. ¿Qué significa esta práctica? ¿Qué piden? Es muy simple, se le da? O sea, para poder conseguir el apoyo, ¿ya? Él dice, bueno, denme determinadas cosas que me posicionen frente a mi electorado para de esa manera decir yo conseguí determinadas cosas y bueno, por eso estoy votando como voto. Eso es un poco la lógica. Lo mismo que el Partido de la Gente. Pero obviamente, ¿ya? Pero lo que estamos acá discutiendo, con todo el inmenso respeto que le tengo a la región de Magallanes, no son obras para la región de Magallanes, sino que estamos discutiendo una reforma tributaria mayúscula que se está proponiendo, ¿ya? Y en otra oportunidad podemos hacer la discusión de fondo sobre regiones extremas, la necesidad de desarrollarlas y de conectarlas mucho más, etcétera. Sí. Pero yo tengo la sensación de que esa lógica es una lógica que debería haber, por lo menos una parte de nuestra conducción política, una referencia muy, muy negativa. Es decir, esto en algunos sistemas políticos, déjame decirte lo siguiente, en Estados Unidos esto
alcanza unos niveles de paroxismo. Es decir, la negociación parlamentario es uno de los motivos de la fragilidad del sistema político de ese país, ¿ya? Y de la falta de prestigio que tienen por este mismo motivo muchos parlamentos en el mundo. A ver, Claudio Arquero, cuando Kuzanovich dice un gobierno no puede construir un futuro a costa de traicionar a los suyos, recordemos que el senador Kuzanovich, ex RN, ¿cierto? Dejó de apoyar a Evelyn Matei, ¿no es cierto?, en plena campaña, para pasar a apoyar a José Antonio Kast. O sea, él da un paso más a la derecha todavía y tiene este comportamiento. Lo pongo como ejemplo solo para hacer algo didáctico de la política, ¿no? Claudio Arqueros. Pero aquí, ¿cuál es la pregunta? Ahí me perdí. ¿Cuál es la pregunta? La reflexión que este tipo de comportamiento y pone en riesgo al gobierno en aprobar o no en el Senado la reforma que es como la reforma más importante de este gobierno. Sí, yo no creo, yo creo que este no es el momento de los protagonismos de cada senador, sino que aquí hay que ponerse detrás de la causa, claro, detrás de los horizontes del país. Yo comparto lo que dice Ricardo respecto a que si esto no es una práctica nueva, no nos estamos despertando, digamos, o sorprendiendo con estos discursos. Lo hemos visto antes también con parlamentarios. ¿Pero qué crees tú que va a pasar? ¿Qué va a hacer el gobierno? No, yo creo que lo que el gobierno tiene que hacer es abrir el diálogo, como ya lo ha dicho el ministro Alvarado, intentar buscar acuerdos, y si no hay acuerdos, bueno, en democracia las cosas se solucionan con votos. Lo que yo no me abriría es básicamente la discusión de pero que sin el voto de Kuzanovich se le pone riesgoso la aprobación al gobierno. Sí, pero yo creo que hay instancias previas, Cecilia. Yo creo que yo creo que sería muy evidente, y creo que hay estrategias previas, digamos, de poder lograr votos sin llegar, digamos a ese acuerdo que en los términos que pide Kuzanovich, al final. Pero ya hay un antecedente con el Partido de la Gente. Es que lo del Partido de la Gente no fue un puente a favor fue más bien fueron propuestas para la ciudadanía en general, digamos, no medidas pro clase media, si usted quiere. Yo noto que es algo distinto, es más bien algo distinto. Ahora, ¿no tiene nada de legítimo esto, políticamente hablando, Luis Ruz? A ver, yo no quiero satanizar el rol de los parlamentarios, porque una de las cosas que nos ha hecho muy, muy mal como sistema político es hacer una suerte de moralina en ciertas cuestiones políticas. Yo creo que el senador Kuzanovich se equivoca en forma y fondo, pero también es parte de una realidad, como aquí se ha dicho. Entonces, ahí a mí me pasa que la discusión de fondo no es lo que quiere el senador Kuzanovich o lo que, por ejemplo, pidió el PDG. Dos cuestiones que yo por lo menos no comparto en la lógica de la democracia de las instituciones. Para mí el problema acá es más sistémico, es más de fondo, y esto también le pasó al gobierno anterior y le está pasando al actual gobierno del presidente Kast, que es cómo finalmente se gobierna el Ejecutivo en un sistema altamente fragmentado, altamente polarizado y tan desordenado como el nuestro. Entonces, cuando vemos la actitud del senador Kuzanovich o de otros actores en el sistema político actual, y muchos de ellos que están en el Parlamento, lo que uno se pregunta, bueno, ¿cómo diablos hacemos que la política chilena se haga en una lógica más ordenada, más sistémica, que propicie acuerdos de mayor alcance? Y ahí donde uno se pregunta, bueno, efectivamente el gobierno del presidente Kast está funcionando como una verdadera coalición política, es decir, tiene una lógica programática compartida, tiene una distribución equilibrada del poder y responsabilidades de los partidos que le apoyan dentro del gobierno, tiene mecanismos, por ejemplo, efectivos para coordinarse y resolver los conflictos al interior de sus partidos, al interior de su coalición, y la verdad es que todo indica que no. Es exactamente el mismo problema, de alguna manera, que tuvo el gobierno del presidente Boric en su inicio, de tener dos mundos que se encontraron en la puerta de la moneda. Y eso al final del día, más allá de las posiciones personales, afecta al conjunto del sistema político. Entonces, yo creo que acá el problema es de esa envergadura.
Y por eso nuevamente, aunque sea aburrido y latero, pero nuevamente hay que llegar a cómo construir ciertos mínimos, ciertos acuerdos que le den gobernabilidad al país. Yo creo que el presidente Kast, esto yo lo quería decir en la discusión anterior, a propósito de lo que plantea Claudio, el de la lógica pendular. El presidente Kast efectivamente es hijo de la política pendular de los últimos 10, 12 años de la política chilena, eso es verdad, así como lo fue en su minuto el presidente Boric y el surgimiento de una nueva izquierda distinta a lo que fue el socialismo democrático en su minuto. Lo mismo le está pasando a la derecha con republicanos. Por lo tanto, es hijo efectivamente de esa lógica pendular. Pero el presidente Kast y su gobierno tienen la oportunidad de abrir un nuevo ciclo político, y esto lo conversamos muchas veces acá en el café, para precisamente cambiar esa lógica. Porque no tiene elecciones en los próximos 3 años, porque hay cierta consenso en la agenda de los problemas públicos y porque puede, de alguna manera, iniciar un nuevo ciclo de la política, pero eso supone, de verdad, generar consensos, acuerdos, más allá de las fronteras propias. Entonces lo que está pasando hoy día con el senador Kuzanovich es precisamente porque seguimos metidos en el pantano pendular de que yo te doy acá, tú me das acá, pero somos incapaces de ponernos de acuerdo en 2 o 3 cosas sustantivas. El gobierno, en este caso, tiene la palabra y él que pone la música finalmente para provocar este tipo de discusión. A propósito, nos quedan unos 10 minutos más o menos. Algo muy, muy breve. Yo creo que más que fragmentado, yo comparto la reflexión en general de Luis, pero quisiera hacer un punto y coma, yo creo que no es solamente un problema de fragmentación, es decir, de multiplicidad de partidos, de diferentes grupos, que existe y también es un problema, yo lo entiendo, sino que yo creo que nuestro sistema político está dañado, ¿sí? Esto no es solamente un tema que hay muchos partidos. La Concertación partió con 17 partidos, ¿no? Y sin embargo fue una coalición exitosa en virtud de ciertos objetivos que ya hemos dicho, más allá de las diferencias, pero yo sé que se recurre a esto, pero el ejemplo yo creo que es absolutamente válido. Nuestro problema no solamente, a mi juicio, la fragmentación, sino que también tenemos un sistema político que está dañado. Si nosotros reduciéramos partidos y viéramos la presencia o que podrían tener después en el Congreso las coaliciones más votadas, igual que haríamos con extremos, por ejemplo, con diferencias, con grandes diferencias, ¿no? En virtud de que han sido los más votados el último tiempo, ¿no? Yo creo que lo que hace el senador Kuzanovich no es un tema de fragmentación, es un tema de una mala práctica, si ustedes quieren, de la política. Les decía que nos quedan unos minutos. Yo sé que el cambio de gabinete o el ajuste ministerial fue el más... Sí, ¿quién quería decir algo? No, yo quería decir algo. Ricardo Solari. Tanto dos conversaciones. Mira, yo creo que lo que tenemos que ser, digamos, más bien son prospectivos. Y ahora lo que tenemos por delante es la cuenta del presidente. ¿Ya? Sí. Porque el cambio de gabinete se hizo, digamos, porque correspondía, a mi juicio, a una mala idea, a un mal diseño. Ese tipo de designaciones ministeriales de personas sin, que digamos... experiencia política, es decir, básicamente la devaluación de la experiencia política como característica fue lo que llevó a lo que llevó. Pero quiero proyectarlo más bien hacia el discurso del 1 de junio. Yo creo que si el presidente sigue pensando en que su gobierno va a tener que tener una impronta más comunicacional que realizadora, vamos a tener una gran dificultad, ¿ya? Si aquí la cuestión en el fondo básica consiste, digamos, en generar imágenes o generar determinadas visiones simplemente para efectos tácticos, esto no va a funcionar, porque es claro que el país tiene una enorme cantidad de problemas, de urgencias, y lo que se requiere es ver el modo en que esas van a ser abordadas en términos bastante concretos, porque si bien es cierto, el gobierno está recién empezando, estos son gobiernos muy cortos, ¿ya? Y los ciclos de lealtad política básicas por las propias coaliciones son más cortos todavía. Entonces yo creo que, por eso decía, más que pensar sobre el cambio de gabinete, lo que yo creo que el propio presidente debería hacer una evaluación respecto de por qué tan rápido fallaron algunas piezas claves, ¿ya? Y segundo, por qué él ha perdido tanto apoyo de modo tan rápido. Y eso lo debería llevar a él a instalar una cierta narrativa y una cierta conversación que trate más bien digamos, de hacerse cargo de los problemas que el país tiene. Y por último, y con esto termino, ¿ya?
de tratar de hacer una política que sea más de unir al país que de separarlo. Cuando yo mencioné el cambio de gabinete, quería ir al punto justamente de la figura del presidente de la República y como a propósito además que se viene esto del 1 de junio, la responsabilidad del presidente a la hora de conformar su gobierno, su diseño, ¿no es cierto? Falta una autocrítica o falta una reflexión sobre el rol del presidente en cómo conformó este gabinete, más allá de las personas, si lo hicieron bien, si lo hicieron mal. En ese sentido no se ha escuchado mucho eso, Pedro. Me llamó la atención la editorial del diario La Tercera, creo que fue ayer o el sábado, sobre ese punto. Sí, a ver, cambios de gabinete han tenido todos los gobiernos y van a seguir habiendo, o sea, sí. Creo que es una cosa normal dentro del funcionamiento de los gobiernos. A mí me llama la atención ahí la valentía de hacerlo rápido, o sea, cuando... Tal como decía Ricardo, de repente hay apuestas que se hacen y cuando uno se da cuenta de que no es el mejor camino, de hacer el cambio no es fácil y se hizo rápidamente. Y esperemos que los cambios que se hicieron ahora con personas con más experiencia en el tema político anden bien en materias súper importantes como el tema seguridad y el tema de comunicaciones del Ejecutivo. Pero yo quiero destacar de que la valentía de tomar la decisión de hacer el cambio es algo que no es fácil de hacer para los gobiernos y lo otro es que hay que desdramatizarlo, o sea, cambios de gabinete siempre han habido y ajustes y cambios de circunstancias, etcétera. Todo eso ha ocurrido y es más frecuente y siempre genera toda la discusión de quién ganó, quién perdió, cuánto tiempo pasó, etcétera, pero es parte de la normalidad de los gobiernos eso. Absolutamente, eso no hay que dramatizar, pero el hecho de Luis Ruz, respecto a cómo se pensó este gabinete, sí. El rol del presidente en esto. Sí, yo creo que efectivamente en esto, así Pablo Longueira tuvo razón. El primer gabinete fue con fecha de vencimiento y un vencimiento bien prematuro. Y en ese marco, el presidente, en un sistema político como el nuestro, un sistema de gobierno presidencial, tiene la primera responsabilidad. Creo que efectivamente el presidente falló en el diseño inicial. Y además, con esta lógica del relato autoimpuesto del gobierno de emergencia, el mismo gobierno queda sin espacio ni tiempo para implementar lo que esperaba hacerlo y en particular eso se notó en el Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, creo que fue un diseño que el presidente implementó y que no resultó. Y a mí lo que me llama así la atención, Cecilia, a propósito del cambio mismo, es que de alguna manera el presidente insiste con un diseño que se sostiene en dos características principales. La primera es que pone a personeros de su máxima confianza personal, como el ministro Raúl en Seguridad, y también acude a fortalecer el vínculo con personeros de la UDI. Es decir, su primer anillo, por así decirlo, político, se reafirma en sus dirigentes del Partido Republicano y en las personas de la UDI. Lo que da cuenta, por ejemplo, a propósito de lo que hablamos un minuto atrás, de que los demás partidos políticos que apoyan al gobierno quedan, por así decirlo, en un segundo plano y sin tener mayor incidencia en las decisiones de la PONEA, o por lo menos eso es lo que se percibe desde fuera con el cambio que hubo hace un par de días atrás. Bueno, se nos terminó el primer café de hoy. Seguimos en la próxima semana. Gracias a Claudio Arqueros, Ricardo Solari, Pedro Pizarro y Luis Ruz. Que tengan una buena semana. Gracias, Cecilia. Ya, chao. Muchas gracias, chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.